Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana charlamos un ratito sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. El día de hoy quisiera platicar contigo desde un punto de vista diferente sobre un tema del que seguramente ya has escuchado hablar antes, la proactividad. Esta es una actitud que frecuentemente se solicita a todos los niveles, pero que si no se orienta correctamente puede ser difícil de desarrollar o de ejecutar de forma adecuada. Y esto nos puede meter en problemas si no tenemos cuidado. Y bueno, comencemos por el inicio y exploremos qué significa ser proactivo. Una persona proactiva es aquella que toma la iniciativa, emprende la acción y hace que las cosas sucedan. Es una actitud, más bien una forma de vida que lleva a las personas a anticiparse a los hechos, a remangarse las mangas y comenzar a trabajar para hacer la diferencia. No esperan a que los demás discutan, validen y posterguen las acciones, sino que comienzan a desarrollar un prototipo, acciones puntuales o cualquier otra actividad que les permita ir avanzando para construir la realidad que buscan. Y no es que se salten los procesos ni que actúen por su cuenta o por la libre, sino que se vuelven responsables del cambio y deciden comenzar a llevarlo a cabo para dar el ejemplo. Por ello, ser proactivo no significa solo tomar la iniciativa, sino también asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Traer a la mesa de discusión no solamente cuestiones hipotéticas, sino ya hechos y acciones que les permitan decidir. Son personas activas, en ocasiones incluso impacientes, pero que brindan al equipo energía, ánimo y la resiliencia necesaria para seguir intentando hasta lograr los objetivos. En ocasiones, la proactividad se confunde con sentido de urgencia. Este último se refiere a una percepción compartida por todo el equipo de que es necesario actuar lo más pronto posible sobre un tema en específico. Este sentido de urgencia nos lo da, por ejemplo, las fechas límite. Cuando sabemos que tenemos que entregar un reporte importante que será revisado en una reunión que comienza en un par de horas, seguramente todo el equipo estará enfocado en completarlo rápidamente. Otro ejemplo, si de pronto sucede un accidente en un área operativa, las personas más cercanas seguramente dejarán de hacer lo que están haciendo para socorrer a su compañero. Incluso pueden integrar personas de otras áreas o de otros equipos para que les apoyen a mantener la situación bajo control y buscar que la persona reciba atención lo más pronto posible. En ambos casos se está actuando en función de una circunstancia externa. La acción no se adelanta a los hechos, sino que responde a ellos. No se está siendo proactivo, sino reactivo. En ocasiones, un líder proactivo ayuda a la organización a crear un sentido de urgencia para hacerla consciente sobre la importancia y la necesidad de cambiar. Por ejemplo, una persona proactiva puede llamar la atención sobre una circunstancia que se necesita cambiar, hacer visibles las consecuencias negativas, dar una solución sobre qué habría que hacer diferente y comenzar a hacerlo. De esta forma, ayuda a que otras personas observen la necesidad de cambio de forma que hagan las cosas diferentes, cambien su forma de pensar o alguna conducta en particular. Como ves, aquí el líder pone su compromiso y pasión para lograr el objetivo. No espera a que los cambios vengan de fuera o simplemente se den por sí mismos, sino que actúa e influye en las demás para actuar de forma conjunta. Adquiere la responsabilidad de que las cosas se hagan y se hagan ya. Sin embargo, esto no siempre sale bien. Hay ocasiones en las que ser proactivo no trae los resultados que se esperan, o que en este sentido de impaciencia se actúe más bien de forma reactiva y se deje de observar algunos efectos que las acciones propias pueden tener en los demás, generando en realidad consecuencias negativas para la organización, para el equipo o para uno mismo. Peor aún, en algunas organizaciones existe una paradoja de la proactividad, en la que se desea que las personas tomen la iniciativa, tomen sus propias decisiones y actúen con toda libertad, siempre y cuando se ajusten exactamente a las expectativas de su jefe. Es decir, se espera que le adivinen el pensamiento y se adelanten a lo que les va a pedir, y no tanto que ejerzan su propio criterio. En todos estos escenarios, las personas pueden verse envueltas en una situación en la que tomaron la iniciativa, comenzaron un cambio y terminaron costando a la organización tiempo, dinero y esfuerzo sin lograr los resultados deseados. En cualquiera de estas situaciones, una persona altamente proactiva se verá desanimada y frustrada, mientras que otra persona que deseaba comenzar a ser proactivo seguramente no volverá a intentarlo más. Todo esto nos lleva a hacernos la pregunta: entonces, ¿en qué momento o en qué tareas puedo yo ser proactivo?
Y antes que nada, vale la pena señalar que ser proactivo no significa actuar deprisa, de forma apresurada, caótica o desorganizada, ni dejarse llevar por los impulsos del momento. Hay que mantener una visión amplia que impida que perdamos el rumbo o el objetivo que nos hemos planteado. Si es necesario centrarse en el trabajo, hay que hacerlo en el momento y regresar después. Un líder no debe de permitirse que el volcarse en esta operación inmediata haga que el árbol que está observando se vuelva más grande que el bosque mismo. Es decir, en pocas palabras, el líder necesita asegurar tanto la calidad como la velocidad de respuesta sin olvidar el propósito y sin perder de vista esta visión o esta conciencia más amplia. Déjame preguntarte aquí, cuando tú identificas una tarea que sabes que se necesita hacer y que nadie hace, ¿tú la haces? O más bien, ¿tú deberías hacerla? Y esta es una pregunta interesante porque para algunas personas la respuesta inmediata será claro que sí. Si es algo que yo puedo hacer y con lo cual estoy aportando al equipo o a la organización, yo me tengo que encargar de ello. Es más, de esta forma demostraré mi liderazgo y el impacto que puedo tener en los demás. Con mi ejemplo estoy dejando claro que hay que permear este tipo de actitud, etcétera, etcétera, etcétera. En principio te diría que aprecio mucho la energía que despliega esta respuesta y para aprovecharla mejor habría que analizar un poco más la situación, un poquito más de detalle. Como en muchas otras cosas, creo que la respuesta correcta es depende. Pero antes de comenzar a analizar esto, me gustaría pedirte un favor y este es que si ya nos escuchas desde hace tiempo, escojas alguno de todos los capítulos, el que más te haya gustado y se lo envíes a un familiar, a un amigo o a algún colega para que nos conozca. De esta forma nos ayudarás muchísimo a que cada vez más gente sepa de nosotros y de lo que hacemos. Y sobre todo, ayudarás a tu amigo, familiar o compañero para que tenga herramientas para ser una mejor persona y un mejor líder cada día. Y ahora sí, volvamos a analizar esta situación. La primera recomendación para hacer este análisis sería preguntarte qué está pasando a tu alrededor. ¿Qué está sucediendo en el equipo y la organización ahora mismo? ¿Podría existir alguna razón por la cual no se haya hecho esta actividad aún? En entornos turbulentos y cambiantes o en situaciones muy urgentes o caóticas, es común que nos veamos en situaciones en las que desarrollemos tareas que no nos corresponden. A veces, por la premura, es importante brindar este tipo de apoyo inmediato y hay que hacerlo sin dejar de pasar por alto que es algo temporal y que se necesita regresar a las actividades propias para mantener el flujo de información y de proceso establecido. Por ejemplo, puede darse el caso que por ayudar en actividades urgentes, al regresar a mis funciones, haya perdido claridad sobre lo que está pasando y entonces sume mayor caos y confusión a la situación. Esto suele pasar en ocasiones a los líderes que ante una emergencia se involucran de lleno en la operación y pierden la orientación sobre el funcionamiento más amplio del equipo. Llegan a olvidar, por ejemplo, fechas clave o solicitar información o solicitar insumos u otros temas que también tienen cierta importancia. Además, estos huecos que el líder deja pueden ser llenados por otra persona que comienza de forma natural a asumir el liderazgo, sin conocer completamente el funcionamiento del equipo o las responsabilidades que conlleva realmente. Y esta persona de buena intención empieza a dar instrucciones o orientación a sus compañeros que pues sí tienen esta buena intención pero son erróneas. De esta forma, los miembros del equipo tienen que cambiar varias veces el foco de sus esfuerzos, haciendo que se generen retrabajos y que el funcionamiento y desempeño del equipo realmente decaiga. En pocas palabras, antes de asumir una función fuera de tu marco de acción, hay que asegurarse de que no estás añadiendo más cambios o más caos a una situación ya de por sí compleja. Otro punto para pensar antes de asumir otras tareas es preguntarte si esta le corresponde a alguien más. Puede que el responsable aún no la haya visto, o no haya tenido tiempo, o no sea una prioridad para él o para ella, y podría ser que efectivamente le puedas ayudar, pero igualmente posible es que este responsable se sienta invadido en vez de apoyado. Es cierto que se espera en general que el trabajo sea cada vez más colaborativo e involucrando esfuerzos de diferentes áreas para dejar de trabajar por feudos o en equipos cerrados. Esta nueva forma de trabajo hace que los esfuerzos se potencien y sean mucho más integrativos. Sin embargo, esto no significa que deje de haber personas con determinado expertise para realizar esas funciones. En el caso de organizaciones más jerárquicas, algunos jefes pueden verse tentados justamente a utilizar su posición de influencia para dar instrucciones a personas de otras áreas y las personas a aceptarlas, en ocasiones incluso sin comunicarlo a su líder real. Es raro que un líder de otra área tenga un entendimiento lo suficientemente detallado para propiciar este tipo de cambios sin el involucramiento y apoyo del dueño del área. Además de que se generan diferentes canales de comunicación, diferentes responsabilidades cruzadas y otras situaciones que pueden volver una simple solicitud en todo un caos.
Un tercer punto a considerar es que antes de actuar te preguntes, ¿esta iniciativa o esta nueva tarea impactará en alguien más? ¿Quiénes, llámese personas, equipos o áreas o incluso procesos, van a ser afectados? Y sobre todo, ¿a quiénes de ellos será importante incorporar y sumar al esfuerzo para que este sea exitoso? Analiza cómo podrías abordarlo, cómo comunicarles tu idea y sus beneficios, así como qué podrías necesitar de ellos para preparar este cambio. Recuerda que muchas veces es imposible realizar el cambio de manera aislada y por uno mismo, sino que se requiere el esfuerzo e involucramiento de muchas personas más. A veces el impacto no es aparentemente tan grande, pero resulta muy relevante para una persona en particular. Por ejemplo, puede ser que propongas un cambio sencillo, que en efecto hace un proceso mucho más efectivo y rápido para todos, menos para la persona que tiene que trabajar con esa información más adelante en el proceso. Este tipo de sorpresas inesperadas resultan en contratiempos para los demás e incluso molestias o conflictos. Recuerda que parte de ser proactivo implica no pasar por encima de los demás ni hacer las cosas a costa de otros. Una persona proactiva piensa y actúa ante cualquier circunstancia considerando siempre el beneficio para todos. Otro punto que parece obvio pero es importante tocar es que el asumir otra actividad no evites descuidar tus propias responsabilidades, sobre todo cuando involucran desarrollar un proyecto o iniciativa que te llevará tiempo. Es tan importante decidir si realizarlo o no como saber en qué forma retomarás tus funciones habituales más adelante. El error más común es que después de haberse distraído por este tipo de actividades, las personas regresamos a nuestras funciones normales como si nada hubiera pasado, cuando la realidad es que en nuestra ausencia sí sucedieron muchas cosas. Nuevas solicitudes se están procesando, puede que haya habido información, acuerdos o dinámicas del equipo que se deje pasar y muchas otras situaciones. Si no cuentas con esta información al retomar tus funciones, puede que des instrucciones o que realices actividades que resultan equivocadas o que van en contra de lo que ya se ha acordado antes. Por ello será importante que al reincorporarte te asegures de estar actualizado, pidas información suficiente sobre el estatus de los pendientes y retomes tu función de nuevo con todo el ánimo. En este sentido, otro error en el que caen algunos jefes es que piensan que pueden de pronto asistir a cualquier junta y comenzar a dirigirla, suponiendo que nada significativo ha sucedido desde la última vez que se les actualizó o que se involucraron. La realidad es que ninguno de nosotros podemos saberlo todo el tiempo, especialmente en momentos de cambio e incertidumbre. Por ello, vuelve a ser importante la comunicación constante, asegurarse de estar actualizado y perder el miedo a preguntar. Por último, asegúrate de actuar alineado a la organización. Si la nueva tarea, iniciativa o proyecto que emprendes no considera las expectativas y objetivos de la organización, es muy posible que no prospere y que le hayas dedicado tiempo y esfuerzo en vano. Asegúrate entonces de entender y saber explicar cómo va a ser importante para lograr la misión o algún objetivo en particular que se tiene en la empresa para poder presentar mejor a los involucrados y lograr que tu iniciativa trascienda y sea aplicada sin problemas. Como ya hemos mencionado, ser proactivo implica actuar sin pensar solo en uno mismo. Hay que considerar a los demás, a la organización y sí, también considérate a ti. En este mismo sentido, recuerda considerar tus propias energías y tu propio tiempo. No absorbas ni mucho menos generes tareas, responsabilidades o proyectos que no vas a poder abarcar o para los que tendrías que sacrificar tal vez tiempo personal, de descanso o de tus propias funciones. Es importante reconocer que hay problemas y hay situaciones que no son tuyas para resolver. Por el contrario, tomar demasiadas responsabilidades o proyectos muy grandes puede fácilmente llevarte a niveles altos de estrés e inclusive de burnout, de lo cual ya platicamos en episodios anteriores. Esto podría ponerte a ti y a todo tu equipo bajo una presión injustificada que no beneficiará a nadie. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Qué te ha parecido este tema? ¿Te ha pasado que por iniciar un proyecto o plantear un cambio en tu organización te has metido en aprietos? Cuéntanos tus experiencias y escríbenos al correo hola@ideassobreliderazgo.com o déjanos un mensaje en nuestras redes sociales. También puedes aprovechar para decirnos sobre qué te gustaría que platiquemos en el futuro. Como siempre, espero que las ideas del día de hoy te hayan resultado interesantes y de utilidad. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.